es Aprende a Ver TV, el espacio de la Defensoría del Televidente de Telecaribe. Las personas con discapacidad auditiva requieren de la subtitulación o del lenguaje de señas para poder recibir la información que la televisión transmite. Hoy en Aprende a Ver TV hablaremos sobre el derecho que tiene este sector de la audiencia a disfrutar de la televisión. Bienvenidos. Numerosos televidentes con discapacidad auditiva dependen de los subtítulos o del lenguaje de señas para estar informados y disfrutar del entretenimiento que ofrece la televisión. Aún así, en la mayoría de los países se proporciona un número limitado de programas para ellos, impidiéndoles así el acceso a la información. Actualmente es poca la programación televisiva que permite el acceso a las personas con discapacidad auditiva. Le preguntamos a la gente si cree necesario que los canales brinden más espacios que garanticen la información a este sector de la población. Claro que sí, por lo menos hay un canal nacional que tiene algo que se llama closed caption, donde le representa el subtítulo para las personas que tienen problemas auditivas, ¿no? Sería muy bueno eso. Claro, no basta con poner en un noticiero los subtítulos del noticiero, sino también de empezar a generar contenido para la gente con las discapacidades auditivas. Bueno, ahí sí que verdad es muy poca sí, porque de todas maneras por ahí he visto ciertas propagandas que quieren demostrar que en esa parte las personas con problemas tienen muchas dificultades para sentarse a ver un programa y les falta bastante trabajar en eso todavía. He visto que dicen que hay programación que tienen closed caption, algo así, y entonces pues me imagino que sí, pero no sé si la mayoría de ellos. Veamos de qué manera nuestro canal Telecaribe responde a las necesidades televisivas de las personas con discapacidad auditiva o sordas. Telecaribe debe tener programación con lenguaje de señas colombiano y con closed caption. Desde hace varios años tenemos el closed caption, que es el lenguaje, son los textos ocultos que vemos en la televisión cuando el televidente escoge o no tenerlos a través de su control remoto. Dentro de poco vamos a tener a un intérprete de lenguaje de señas colombiano. Nuestra idea es ayudar a construir esa sociedad incluyente y que los colombianos en general entiendan que todas las personas, no importa la condición física que tengan y de pronto esa dificultad que tengan para enterarse de todo lo que acontece en el mundo, tengan acceso a la información, porque es un derecho constitucional. En este momento tenemos programas culturales, informativos y parte de la programación infantil con closed caption. Cumplimos un porcentaje que nos exige el ente regulador de la televisión pública colombiana. Lo vamos a aumentar. Desde ahora hasta el 2018 debemos cumplir anualmente unos porcentajes de programación. Pueden ser informativos, pueden ser deportivos, vamos a tener programas en vivo y vamos a aumentar hasta el 55% de aquí al 2018 en closed caption y hasta el 35% en el lenguaje de señas colombiano. Es deber de la televisión incluir el sistema de subtitulación o lenguaje manual para garantizar este servicio a las personas con problemas auditivos o sordas. Bueno, es bien importante que sensibilicemos a la comunidad en general. Sabemos que no va a ser fácil porque con el servicio que hemos tenido durante mucho tiempo no hay ningún problema. Como tú eliges si lo utilizas o no, pues es fácil, ¿verdad? Sencillamente tú presionas un botón en el control remoto y decides si tienes el servicio de closed caption o no. Pero con el intérprete de lenguaje de señas colombiano va a ser diferente. Siempre va a estar en la pantalla dentro del programa que se elija para prestarle este servicio. Entonces, para algunas personas puede resultar incómodo, pero es parte de nuestra misión en el canal sensibilizar a la comunidad en general sobre ello, porque tenemos que ser conscientes de que todos los colombianos tenemos derecho a informarnos y tener acceso a toda la información que tenemos a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel local.
Para profundizar en el tema hemos invitado al presidente de la Asociación de Sordos del Atlántico, él se llama José Manuel Niebles, a quien le damos la bienvenida. Buenos días a todos, mi nombre es José Manuel Niebles, soy el presidente de la Asociación de Sordos del Atlántico. Y también a Samuel Vargas, él es intérprete de lenguaje de señas, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, mi nombre es Samuel Vargas, soy intérprete de lengua de señas aquí en el distrito. ¿Qué representa la televisión para las personas con discapacidad auditiva o para los sordos? Sí, mira, la verdad es que nosotros de pronto no nos interesa mucho ver televisión por la poca accesibilidad que hay. A veces nos preguntamos qué es eso, qué están hablando, no tiene subtítulos, no hay interpretación en lengua de señas. Nos damos cuenta que de pronto en otros programas a nivel mundial sí aparece un recuadro con un servicio de interpretación, aquí en Colombia muy poco. Se puede decir de pronto que hace falta que la televisión sea más inclusiva. Hace falta que se muestre la inclusividad, no solamente que que se muestre eso. A veces que está preguntando a la familia, ¿qué están hablando? ¿De qué es ese programa? ¿Qué toca? Entonces no le quieren explicar o nadie le para bola a uno, entonces ni modo, toca a uno como que quedarse calladito y intentar comprender lo que está pasando. Solamente, entonces hace falta más inclusividad en ese sentido. Samuel, ¿qué representa para las personas con discapacidad auditiva la televisión? Bueno, mira, la verdad, estoy seguro que aquí en Barranquilla, en el Atlántico y en Colombia en general, las personas sordas no le llama mucho la atención ver televisión. Estoy seguro que muchos sordos no ven televisión. Te pondría un título de la televisión colombiana, televisión sin sonido o televisión muda, podríamos decir eso. Te pongo un ejercicio. Aquí a los barranquilleros, a todas las personas de la costa, apaguen su televisor por lo menos media hora. Nadie vea televisión. Después enciéndanlo pero sin volumen. Intenten ver todos los programas que salen sin volumen, sin ningún tipo de sonido. ¿Cómo se sentirían ellos? Ahora, ¿cómo se sienten los sordos? Yo creo que ahí está la respuesta. Este es Aprende a Ver TV, el espacio del defensor del televidente de Telecaribe. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos. Ya hicieron mención en la pregunta anterior acerca de eso, pero queremos que nos profundicen un poquito más. ¿Creen que la televisión ofrece la oportunidad a las personas con discapacidad auditiva de acceder a la información? Debería hacerlo. Debería prestarse la atención a esta población con limitación auditiva. Muchos sordos van a la universidad, muchos sordos estudian, necesitan estar informados de la programación, necesitan estar informados de las cosas que se ven en televisión. Es necesario hacer eso. Es decir, que consideran que la televisión colombiana no está permitiendo a las personas con discapacidad auditiva acceder a la información. Sí, es verdad. Hay que tener en cuenta que es un derecho, un derecho. Y la televisión está siendo muy denigrante, muy discriminatoria con este tipo de población. ¿Qué normatividad existe para garantizar a los sordos o a las personas con discapacidad auditiva el acceso a la información? Bueno, está el acuerdo 001 de la CNTV del 2012, que reglamenta el uso de los sistemas de acceso a la televisión de las personas sordas, donde se habla del closed caption, del subtítulo y donde se habla del servicio de interpretación en lengua de señas. En el caso de los subtítulos y el closed caption, muchos sordos no leen o no entienden, por eso es necesario el recuadro con el servicio de interpretación. ¿Cuáles son los mecanismos más adecuados para garantizar el acceso a la información de las personas con discapacidad auditiva? Tú sabes que la Constitución Política de Colombia del 91 habla en cuanto a que todos los ciudadanos colombianos tienen derecho a la comunicación, al estar informados. Ahora, si la televisión colombiana no maneja ninguno de los tres sistemas de acceso a la televisión, el closed caption, la subtitulación o la interpretación en lengua de señas, se están vulnerando ese derecho a la población con discapacidad auditiva, a los sordos directamente. Pero yo creo,
y estoy seguro que mi compañero está de acuerdo, que el sistema más adecuado para la población sorda es el servicio de interpretación en el recuadro. ¿Qué diferencia existe entre subtitulación y closed caption? Sí, en este momento hay 3 sistemas de acceso a la información o a la comunicación, que pueden ser directamente en la televisión, como es closed caption, donde el sordo puede leer, donde puede ver lo que está pasando, ahí le están transcribiendo todo, la situación que se están presentando. Es una forma que se maneja para orientar al sordo con el programa que se está dando. Hay un segundo mecanismo, que es la interpretación en lengua de señas, que es donde ya se maneja la lengua propia de la población sorda, y aparece en una esquina de la pantalla, que es mucho más confiable, y la subtitulación. En el caso del closed caption, es la que viene con letricas blancas en un fondo negro. Ahí te transcriben mucho todas las situaciones que se presentan, te lo transcriben, un sonido, una canción, te le ponen el símbolo de música, si de pronto algún tipo de olor, algún aroma, cualquier cosa, todo lo van transcribiendo ahí. Manejan muchos programas, hay personas que transcriben velozmente, y hay uno que es un reconocimiento de voz, un software que también facilita mucho, yo creo que es el que más utilizan, a diferencia de la subtitulación que ya viene interna en el programa, que ese sí no se puede quitar, ya se viene ahí y solamente transcribes el diálogo, el texto nada más. Bueno, acabas de mencionar que el closed caption transcribe no solamente los diálogos, sino también los ruidos, la música, los sentimientos. Ahora, ¿qué tan efectivo es este mecanismo, el closed caption? Sí, en el caso del closed caption, de pronto es un sistema que no es perfecto como tal. Podemos incluso agregarle un porcentaje, un 75% de accesibilidad a la comunicación o a la televisión. Hay sordos que de pronto entienden, hay sordos que no entienden. Hay unos que no leen, entonces tienen que estar siempre acompañados de otro sordo que sí pueda leer para que le pueda explicar o traducir lo que está pasando. Por lo menos en el caso de un estudiante de 11 grado, un estudiante que está en la universidad, sí le es fácil entender la lectura, lo que está pasando, que es el closed caption, ya conocen ese sistema. Pero en el caso de los niños, no conocen mucho ese sistema. Entonces, la única población o la preocupación por el acceso a la información, teniendo en cuenta el closed caption o utilizando este mecanismo de closed caption, serían los niños, la población infantil, o existe otro problema para acceder a la información a través de este mecanismo. Bueno, en el caso de los niños de la población infantil, ellos están en un proceso muy básico donde están aprendiendo lenguaje de señas, donde están aprendiendo a leer y escribir, y no entienden lo que es un closed caption, no entienden lo que dice, las letras ahí, las palabras que salen, no las entienden. Entonces están en un proceso de aprendizaje, de la adquisición del español. Entonces tienen que estar buscando las palabras, tienen que estar leyendo, entonces ya se vuelve algo muy estresante, muy complicado para ellos, y deciden a veces no ver televisión. En el caso de las personas ya que tienen esa experiencia, que ya conocen, ya es más fácil. Samuel, ¿existen diferentes lenguajes de señas o el lenguaje de señas es universal? Bueno, la lengua de señas no es universal. Cada país posee su lenguaje de señas. Te pongo un ejemplo, en el caso de Venezuela, que a pesar que es un país hermano y manejan el español, la lengua de señas es diferente. Hay muchos países, en el caso de Estados Unidos, de Chile, de varios países que la lengua de señas es muy parecida o tiene cierto parecido a la colombiana. No es universal. Incluso dentro de Colombia hay muchos regionalismos. La lengua de señas de la costa varía un poquitico a la del interior. O sea, no en las palabras estándar como tal. O sea, casa, por ejemplo, casa es la misma seña aquí en Barranquilla, que en Bogotá, que en diferentes ciudades. Pero hay cierto regionalismo, palabras típicas del costeño, el no joda, que de pronto en Bogotá no lo manejan, sí lo manejan en la costa, y pasa así más o menos. Siempre ese es lo bonito de la lengua de señas, que varía mucho. El closed caption es un español estándar, pero la lengua de señas es muy bonita, varía mucho en ese sentido. ¿Creen que existe preocupación para suplir las necesidades televisivas de este sector de la población?
Bueno, en el caso de la preocupación que se viene dando en cuanto al acceso a la televisión de las personas sordas, o sea, sí es muy importante, se están creando mecanismos, se están haciendo cosas, pero aún así hace falta mucho más que hacer. Hay muchos sordos que de pronto se enfatizan más en los programas noticiosos, le llama mucho la atención la política, lo que pasa aquí en la ciudad, en la costa, ¿ya? Pero entonces, o sea, como no hay mecanismos 100% ahí, completos ahí en esos programas, están fuera, no lo ven y eso, pero es importante sí que se están preocupando por esta población. Samuel, ¿algo que agregar? Sí, estoy seguro que a nivel nacional los canales privados, los regionales, los locales, se están preocupando por ese tipo de población, o si no existiera ninguno de estos tres mecanismos. Se están preocupando, hay acuerdos de la CNTV, se están preocupando mucho por esta población, pero yo creo que faltan muchas cosas más todavía. Como te decía, hay muchos sordos que no ven televisión y seguramente si ven televisión solamente lo hacen los fines de semana. Y tengo entendido que los programas que más ven ellos son los noticiosos, quieren estar enterados de lo que está pasando. Pero al de pronto no tener de pronto un televisor apropiado para el closed caption, que no lo tiene, o de pronto el programa no tiene subtitulación o no tiene el servicio de interpretación, las noticias ven solamente las imágenes y eso, pero no las entienden. ¿Qué pasa? Que esa es una población que pierden los programas, que pierden las programadoras, por decirlo así, pierden ese tipo de población. Se está vulnerando el derecho a la información, al estar informado, entonces es complicado. En Aprende a Ver TV, la televisión, un derecho de las personas con discapacidad auditiva. Ya volvemos. El lenguaje de señas podría resultar distractor porque no es opcional como lo es el closed caption. Algunas personas podrían pensar que tratándose de una minoría, la población con discapacidad auditiva, algunos podrían pensar perfectamente que por qué no evitar el lenguaje de señas y quedarse solamente con la subtitulación o el closed caption. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, independientemente de la cantidad de personas que haya en Colombia, la población sorda es una minoría lingüística y como tal tiene derechos, como tal se les respetan sus derechos. Y si ellos quieren ver televisión, los canales locales, los regionales tienen que garantizar ese derecho. En el caso de la población sorda, ellos lamentablemente llegan muy tarde a la educación. Te pongo un ejemplo, en el colegio en el que yo trabajo, que es el Salvador Suárez Suárez, hay estudiantes que están en sexto, séptimo, que ya son mayores de edad, ¿ya? Y no porque tengan menos capacidades, sino que sencillamente las condiciones educativas como tal no son propias para ese tipo de personas. Y según la ley 324 y en el 2005 que salió la 982, el lenguaje de señas es donde se reconoce como idioma propio de la población sorda. O sea, la lengua de señas es su primera lengua, el español es una segunda lengua. En el caso de un programa subtitulado con closed caption, se está cumpliendo la normatividad que hay con respecto a eso. Hay tres opciones, cada canal escoge la que más le convenga, pero a veces lo más conveniente para alguien no es lo que beneficia a otro. Entonces, ¿qué pasa? Personalmente yo no hablo inglés, o sea, de pronto lo básico, lo que uno aprende en el colegio, y si mi primera lengua es español y la segunda lengua es el inglés, se puede decir eso, y aparece un programa subtitulado en inglés, o sea, no lo entiendo. O sea, no oigo el español y no entiendo el subtítulo o el closed caption en inglés. Así pasa con la población sorda. Hay muchos sordos que no te leen el español, es su segunda lengua, no te leen el español, entonces no oyen ni ven, no saben lo que está pasando en el programa. Tienen ideas o alguien le explica, pero no saben exactamente lo que está pasando. Y aparece un subtítulo en español. O sea, ¿qué pueden entender ellos ahí? Igual se está cumpliendo la normatividad. Pero la pregunta es, ¿está siendo inclusiva el canal? ¿Está siendo inclusiva los canales? ¿Están siendo inclusivos? Estoy seguro que no. En cambio, en este caso, la lengua de señas, que es su lengua materna, no es lo mismo que el sordo le expliquen, Barranquilla se ganó un premio por tal cosa. Que el premio, o sea, hay palabras que de pronto no va a comprender,
¿Ya? Entonces, cuando aparece un recuadro en lengua de señas, donde aparece la seña de Barranquilla, donde aparece que se ganó tal cosa, el sordo lo apropia más. O sea, incluso, yo creo que llega a ser un televidente fiel a ese canal porque tienen un sistema para él, donde él entiende, donde él ve las noticias, ver un programa. Te comento algo, directamente en Telecaribe, hay muchos sordos que les gusta el programa 4, 8 y 12. Les gusta. Salen los doctores de la risa, la dinámica, pero es como si ven los movimientos, ven las expresiones, pero no saben lo que está pasando exactamente, no entienden lo que están pasando. Entonces, pasa algo así, que la lengua de señas en este caso, como es su primera lengua, es como que más pertinente para ellos, más asertivo para ellos. ¿Cuál debe ser la responsabilidad de los medios de comunicación frente a las personas con discapacidad auditiva? Sí, claro, o sea, no solamente es el que estén las leyes ahí, estén las normas ahí, sino el cumplirlas, el que se beneficie a esta población. ¿Ya? Por lo menos el oyente está enterado de todo lo que está pasando, está completamente enterado de lo mínimo en televisión, el sordo no. Entonces en la televisión tiene que buscar eso, o sea, que la población sorda también interactúe con el programa, y más si es un programa, si es un canal regional. Yo pienso que más que cumplir de pronto una norma para salir del paso, para no ser sancionados o para no estar en desventaja con otros canales, es respetar y dar a conocer que la población con discapacidad auditiva, que aparte de tener ese tipo de limitación, es una minoría lingüística en Colombia. Y al tener un servicio de interpretación, al tener un closed caption, algunos de estos mecanismos, están dando a conocer que el canal apropia y respeta a esta población. ¿Ya? Y por ende la población se va a sentir como que más propia, o sea, se va a sentir más colombiano, más costeño, por decirlo así. A José Manuel, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y unas palabras o un mensaje para las personas que en este momento están viendo Aprende a Ver TV. Sí, muchas gracias por esta invitación. O sea, es importante que Telecaribe tenga las puertas abiertas también a la población con discapacidad auditiva, aquí en la costa, y es un ejemplo a nivel nacional. O sea, algo muy bonito esto. Sí. Aprovechando eso, quiero informar que el término que se maneja es sordo, no sordo-mudo. Por favor, ustedes, oyentes, no es oyente hablante, es oyente, así pasa con los sordos, no es sordo-mudo, es sordo. Entonces es importante que corrijamos ese término, que lo manejemos, que informemos, que corrijamos a la gente cuando hablen de mudo. Entonces, muchas gracias por todo. Samuel, también muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación aquí al espacio del Defensor del Televidente. Me gustaría saludar al grupo de intérpretes de aquí de Barranquilla. Hay una población muy grande de intérpretes. Los intérpretes son el puente comunicativo para las personas sordas. Es aquel que se vuelve la voz del sordo en todas las situaciones, en lo educativo, en lo social, en lo jurídico. En todos los campos siempre hay un intérprete al lado de un sordo. Entonces me gustaría también saludar a mis compañeros y animarlos a que sigamos en esta labor. Recibir información es un derecho de todos. Por eso los medios de comunicación, principalmente la televisión, deben velar que las personas con discapacidad auditiva también puedan disfrutar de los contenidos que ésta ofrece. Así lograremos una televisión más incluyente. Recuerden los medios a través de los cuales puede comunicarse con la Defensoría del Televidente. Puede escribirnos a los correos electrónicos defensoriadeltelevidente@telecaribe.com.co, info@telecaribe.com.co, llamarnos a la línea telefónica en Barranquilla 360-3740. Síganos en Twitter, Defensoría TC, visítenos en Facebook y en YouTube, nos buscan como Defensoría Telecaribe. Hasta el próximo sábado a las 6:30 de la tarde.